Con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, el ser humano se considera cada vez más inteligente. Es curioso que esa prudencia, esa inteligencia que manifiesta tener, en realidad le lleva a no escuchar el llamado a la sabiduría. En esta oportunidad consideremos el tema, un llamado a escuchar la sabiduría. Es una bendición estar compartiendo la palabra de Dios. Proverbios 1:24 nos dice, como yo llamé y ustedes no hicieron caso, como extendí mis manos y nadie me atendió. Qué curioso es esta palabra, el Señor extendiendo sus brazos y que nadie lo atienda. Pero este versículo nos lleva a una verdad que hemos venido estudiando en el libro de Proverbios, y es que la profunda y sincera y real relación del ser humano con Dios no se logra a través de medios humanos, a través de cosas diseñadas por el intelecto y la sabiduría humana, sea esta religión, filosofía, normas morales. Es más, esos son muchas veces algunos conceptos que tienen positivos, son tomados de la palabra de Dios, pero no considerados a plenitud ni en profundidad. Él nos llama a través de su palabra, nos llama a través del testimonio que nos da la creación misma, nos llama a través del testimonio que nos da la conciencia, nos llama a través de nuestra naturaleza espiritual que anhela buscar siempre al Creador. Pero a menudo no escuchamos o escuchamos lo que queremos o escuchamos lo que nos conviene. Y es que esta llamada de Dios no es solo para una etapa de la vida. Quiero hablar ahora a niños, a jóvenes, adultos y ancianos para hacer que reflexionemos, porque el llamado de Dios para cada etapa de la vida resuena en cada una de ellas, invitándonos a la sabiduría y a la obediencia. Por ello consideremos el punto número 1, la voz de Dios que siempre nos llama. Porque la mano de Dios está siempre extendida en favor de la humanidad. Prueba de ello es que Dios mismo se hizo hombre y vino a la tierra y sufrió y experimentó todas nuestras debilidades y necesidades sin caer en pecado para darnos el ejemplo de cómo vivir. Pero ciertamente la palabra nos testifica cómo Él vivió su niñez, su juventud, su adultez, y ciertamente a lo largo de la vida podemos ver que el Señor Jesucristo nos testifica y en su palabra nos muestra cómo debemos vivir. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este entendido? Que hay una comunicación de Dios para con el hombre. Bueno, que el hombre muchas veces no quiere comunicarse con Dios o es distraído por los afanes de la vida y la obra del enemigo para que no tenga una relación con Dios. Porque ¿cómo habla en cada etapa? Dirás, bueno, a los niños Dios les habla a través del amor y la guía de sus padres. Es esa pequeña voz que les dice que compartir un juguete o ser amable es lo correcto. Es decir, el testimonio de Dios está en el amor que el niño recibe, en la muestra de afecto, en la figura de que nos llama a ser una figura de autoridad a los padres hacia los hijos y a cuidarlos, a amarlos, a protegerlos. Y es esta figura de cuidado, amor y protección, figura de autoridad, la que nos testifica cuando niños de que también esa figura viene del Creador. A los jóvenes, en medio de las presiones sociales y las decisiones difíciles, siempre hay un escape, que es más fácil ignorarlo y dejarse llevar. Sí, pero Dios siempre pone un escape en medio de aquellas presiones sociales. Dios pone un escape en medio de aquellas decisiones, si hacer lo malo o hacer lo bueno. Dios nos habla a través de nuestra conciencia, jóvenes, y nos insta a elegir la integridad, a sembrar hoy en nuestra juventud para un día cosechar, porque es a través de la práctica de la sabiduría, de la guía de esos mentores y líderes de fe que lo que hacen es compartir las enseñanzas puras y sinceras de la palabra de Dios, que podemos tener una visión que nos lleve más allá, a que este es un periodo de siembra y que hemos de cosechar todo aquello que sembremos. Dios habla a los adultos porque en el ajetreo diario,
la voz de Dios, su misericordia, su mayor comprensión, aquellas experiencias que le han mostrado que ir en contra de la voluntad de Dios o simple y sencillamente ignorar a Dios no nos lleva a nada bueno, son el testimonio de Dios mismo. Puede ser esas experiencias confrontativas que nos muestran lo que hemos cosechado, puede ser un susurro de calma, donde sentimos simple y sencillamente que ese abrazo del Dios Todopoderoso que nos lleva a seguir adelante, puede ser la respuesta a una oración ferviente o la comprensión que surge al enfrentar un desafío, la comprensión de que no estamos solos, que Dios está con nosotros, porque la palabra nos lo recuerda día a día. Pero ciertamente Dios testifica a los adultos. Dios testifica con la sabiduría a los ancianos, porque la sabiduría acumulada de los años, producto de la experiencia, producto de eso prueba y error, producto de que hayamos tomado en cuenta la palabra de Dios, que creamos en la palabra de Dios, que experimentemos y vivamos la palabra de Dios o no lo hagamos. La palabra de Dios ciertamente se cumple y ciertamente en la vida nos llega algún testimonio de que Dios tenía un propósito diferente cuando rechazamos su palabra, pero Dios nos testifica de su amor y los ancianos han recibido ese testimonio de su amor. Puede ser que han decidido endurecer su corazón y no comprender y no reflexionar sobre la fidelidad de Dios a lo largo de sus vidas, pero eso no quiere decir que no haya existido un testimonio y que aún ahora, en el final de sus vidas, a través de programas como este, que Dios les está testificando de su amor, de su palabra, tienen la oportunidad de reflexionar de Él, tienen la oportunidad de reflexionar en su gracia. Pero surge una pregunta con el punto número 2, y esta pregunta es: ¿por qué ignoramos entonces su voz? Y es que es la misma palabra que hemos venido leyendo, la que nos lleva a comprender que el Señor está exponiendo este hecho, porque dice: como yo llamé y ustedes no hicieron caso. Pero ¿qué nos lleva a no hacer caso? ¿Qué nos lleva a ignorar la voz de Dios? Y es que podemos cerrar nuestros oídos, sí, podemos hacerlo. Podemos endurecer el corazón, sí, podemos hacerlo. Pero eso no quiere decir que el llamado de Dios va a desaparecer. Como lo hemos dicho, Dios nos testifica a través de cada etapa de la vida. Y he de mencionar en esta oportunidad algunas de las distracciones que generan ese sentimiento de autosuficiencia e independencia de Dios, porque son barreras que muchas veces el enemigo pone y nosotros aceptamos seguir construyendo y edificando. Veamos qué le pasa a los niños. Los niños pueden estar distraídos por el sistema de valores y por las mismas distracciones que genera hoy en día, diversos juegos, diversos sistemas de video, diversos deseos que los padres muchas veces atienden y les complacen en todo lo que quieren, sin pensar si aquello les va a generar un beneficio a largo plazo. Porque cuando los niños logran lo que quieren, simple y sencillamente logran aquello que al final ellos muchas veces no saben si es bueno o malo, pero al lograr todo lo que quieren, simple y sencillamente llegan a pensar que la vida les debe algo, llegan a pensar que la vida es su vida y nadie tiene que decirles nada, cuando en realidad la vida es un regalo de Dios. Y si los padres no inculcan esto, los hijos asumirán, se convertirán en jóvenes que se rebelarán no solo ante Dios, sino que se rebelarán ante la sociedad y ante los padres. Y es lo que nos está ocurriendo en este tiempo. Pero aquellas instrucciones que testifican de su amor, que vienen a dar seguridad y bienestar verdadero a nuestros niños, son aquellas instrucciones que pueden despertarles aún en esta etapa. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces esas instrucciones, ese buen ejemplo, cuesta darlo y obviamos darlo. Y entonces nuestros niños se distraen. Ahora, ¿qué pasa con jóvenes? Bueno,
Los jóvenes hoy en día están en una etapa que han de priorizar muchas otras cosas si no tienen los pies en la tierra, porque han de priorizar sus juegos, han de priorizar muchas veces su popularidad, han de priorizar muchas veces las redes sociales, ignorando el llamado a la verdad, ignorando la identidad que Dios les ofrece y tomar identidades que Dios no ha ofrecido, sino que el mismo enemigo ha diseñado con un marketing tan poderoso que nos lleva a pensar: si te sientes bien, hazlo. No importan las consecuencias, no hay un mañana. Y entonces el inmediatismo se vuelve aquello que los jóvenes anhelan tanto, que se rebelan ante cualquier voz que venga de Dios y que les quiera hacer conscientes de que tienen que sembrar, que tienen que esforzarse, que tienen que cambiar para ver un mejor futuro. Y bueno, ¿qué decir de los adultos? En la búsqueda del éxito, muchos se distraen, llegan a creer que tienen todo bajo control, cuando el tiempo, la vida, se les escapa entre las manos. Y luego de un proceso, muchas veces han de venir, y desde ya vienen los arrepentimientos, lo que no hicimos en las etapas anteriores por no tomar en cuenta a Dios, por no tomar en cuenta la sabiduría de lo alto, viene empezando a pasar factura. Y venimos como adultos, muchas veces adultos a la fuerza, porque aún somos muy jóvenes, pero nos rebelamos tanto que nuestras decisiones nos alcanzaron antes de tiempo y nos vimos obligados a vivir la etapa de vida que solo un adulto debería de soportar, pero ciertamente producto de no tomar en cuenta la sabiduría divina. ¿Y qué decir de los ancianos, que pueden permitirse incluso que los fracasos, en vez de enseñarles, les generen decepciones del pasado, y que esas decepciones endurezcan sus corazones, y que esos remordimientos generen tristeza, dolor, y les dificulte oír la voz de Dios, que viene en esa etapa a rescatarlos y a darles un buen final? El Dios amoroso que está interesado en que, a pesar de lo lejos que se han ido, aún viene buscándoles para darles un buen final, un buen cierre. Pero muchas veces han cerrado su corazón, han abrazado las decepciones y el resentimiento, tanto que no hay guía que les haga cambiar, y han resistido a la sabiduría divina, al testimonio del Espíritu Santo, y no quieren oír nada de Dios, porque ciertamente creen que su experiencia, aunque mala, ya les lleva a conocer todo y no necesitar del Creador. Y es que el llamado de la sabiduría es de reflexionar en este tercer punto, mis estimados, es un regalo. Dios no nos obliga, nos invita. Su mano extendida es un ofrecimiento de una vida con propósito, de una vida con paz, de una vida con bendición. Para los niños, ese regalo maravilloso es la seguridad y el amor que sobrepasa todo entendimiento. Es esa figura de autoridad divina que les puede llevar a ver, a comprender aún desde niños, que pueden ser felices en Dios, pueden estar protegidos en Dios, pueden tener contentamiento en Dios. A los jóvenes, ¿qué de decir de ese regalo? El propósito y la identidad divina que ciertamente nos libera de la necesidad de encajar y nos lleva a dar un sentido a la vida, a dar un valor, a sentirnos realizados y trabajar en metas, objetivos, en planes y proyectos con el fin de ser verdaderamente exitosos, verdaderamente auténticos. Ese regalo para los adultos, quizás está de más que lo repita, pero es el regalo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la paz aún en medio de la tormenta, de esa paz que, como aquellos hombres que iban en la barca con Jesús, aunque a veces no comprendamos y no veamos que Dios va en la barca,
cuando Él se levanta y clama y aquella tempestad enmudece, aquella tempestad calla y todo le obedece y es para el final un final de bendición y de éxito y de progreso. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el corazón, esa paz que bendice al ser humano y que aquieta aún la más severa tormenta, es la paz que el Señor regala a los adultos, esa fuerza para enfrentar los retos con fe. A los ancianos, ¿qué he de decir? El regalo es la serenidad, es la sabiduría para ver la vida en retrospectiva, entendiendo que cada experiencia, aún las difíciles, nos acercó a Él y eso nos permite hoy en día tener un buen cierre y sentirnos gozosos, sentirnos felices, disfrutar la vida que el Señor nos ha dado. Pero, oh sí, amado, he de decir que escuchar significa actuar. Y con esto voy llegando al cierre, porque el versículo nos dice que el ser humano no solo no escuchó, sino que nadie atendió. Atender significa responder, significa la más mínima cortesía, significa poner en práctica lo que hemos oído. A los niños os digo, atender a Dios es obedecer a aquellos que Dios ha puesto para guiarnos como autoridad y ser amables con los demás, haciendo lo correcto, aun cuando nadie nos mira. Jóvenes, atender a Dios es elegir la integridad sobre el engaño, la bondad sobre la burla y la fe sobre la duda, sin importar lo que el mundo te diga. A los adultos, atender a Dios es perdonar, es quitarse esas pesadas cargas de la mano de Jesucristo, servir a los demás y usar los talentos para bendecir, reconociendo que todo proviene de Él. Ancianos, atender a Dios es compartir esa sabiduría acumulada, ser una fuente de consuelo, seguir el ejemplo de Cristo, vivir con una fe inquebrantable. Porque este pasaje es una advertencia, pero también un recordatorio de la inmensa misericordia de Dios. Su mano está siempre extendida, lista para esa nueva oportunidad. Oh niños, si escuchan hoy la voz de Dios, puedes intentarlo mañana. Cada día es una nueva oportunidad para hacer lo correcto. Oh jóvenes, no importa cuántas veces hayas estado equivocado, si te toman de la mano de Dios, Él estará dispuesto a perdonarte y a guiarte de nuevo. Oh mi amado adulto, nunca es demasiado tarde para volver a la oración, a congregarnos y para empezar a vivir de nuevo una vida con propósito. Y a los ancianos, os digo, amados, que incluso en esta etapa final de la vida hay tiempo para descubrir la fe y para vivir con la certeza del amor de Dios. Porque no importa en qué etapa de la vida estés, tú que me escuchas, hoy la sabiduría de Dios viene y te llama y te dice: yo te amo, quiero bendecirte, quiero guardarte, quiero protegerte, quiero ayudarte, porque la sabiduría de Dios es su palabra y su palabra es Jesucristo. Hoy Jesucristo te testifica de su amor. Cierra sus ojos ahí donde está, mi amado, mi amada, y dile, joven, dile, niño, niña, tú que me escuchas, dile: buen Dios y Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y mis rebeldías. Hoy, por tu palabra, he entendido y comprendido que tú me amas. Perdóname por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Limpia mi mente y mi corazón. Permíteme seguirte y servirte, honrarte y adorarte todos los días de mi vida. Desde hoy tú serás mi Dios. Yo me olvido del pasado y empiezo a seguirte con todo el corazón. Gracias, Señor, porque hoy me haces, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, me lavas, me limpias y me haces un hijo tuyo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga, mi amado. Si has hecho esta oración, te invito a esforzarte, a seguir al Señor. Y si no tienes cómo congregarte en estos momentos,
Te invito a seguir escuchando Palabra de Dios siempre aquí en tu programa, Tips y Pensamientos Bíblicos. Que el Señor te bendiga, amado.